Hola, nuevamente bienvenidos a este episodio del podcast Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Y es muy interesante lo que vamos a ver hoy, pero antes quiero dar la bienvenida. Sí. Chuy. Jesús González, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es. Y seguimos estudiando el capítulo 15 de Juan. Esto es continuidad, ya lo habíamos comenzado en los capítulos anteriores, pero esta es ya la última parte, ¿verdad? Queremos tocar la última parte de este capítulo que nos habla a inicios de capítulo de cómo el Señor se describe a sí mismo como la vid verdadera. Es correcto. Vamos en otros pasajes que describe como el camino, como la fuente de agua, como el agua viva. En esto Él se describe a sí mismo como la vid, y vemos que todos los ejemplos son perfectos, ¿no? O sea, Claro. Dios es el labrador, Él lo declara. Jesús es la vid, nosotros el pámpano. Separados de Él nada podemos hacer. Y en esa unión va a venir el fruto, ¿verdad? Y de esa manera glorificamos, porque dice, o sea, glorificar al Padre, llevar fruto, ¿verdad? Y también al estar en los caminos del Señor, al estar en esa relación, pues se va a dar que ya no nos vamos a moldar al mundo, vamos a tener una conducta diferente. Y es donde, por ser diferentes, pues viene el rechazo, ¿no? Es una fórmula que también ya le pasó a Jesús. Él lo dice, y en eso nos quedamos en el capítulo anterior. Y quiero empezar en el versículo 23 del capítulo 15. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. A Él lo aborrecieron primero. Sí. Y si estás rechazando a Jesús, que es el cumplimiento de todas las profecías, que es el Cordero, que es el camino a Dios, pues está rechazando a Dios mismo también. O sea, no puedes uno sí y el otro no, a la mitad, es todo el paquete o nada, ¿verdad? Es la misma presencia, y de ahí viene pues el Espíritu, ¿no? Se va Jesús, nos deja el Consolador, pues no puedes también, no, yo quiero puro Espíritu, pero rechazo lo demás. No funciona así tampoco, ¿verdad? Va todo el combo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero es la plenitud de la cual nos hace Él partícipes. Ahí recuerdo, Radu, cuando creo era Samuel, si no mal recuerdo, y el pueblo de Dios pide un rey. Sí, cómo no, con Samuel. Pide un rey, y Samuel pues no le gustó la idea. Aunque estaba profetizado, porque desde cuando el pueblo de Dios iba saliendo de Egipto, y lo vemos en Éxodo, ahí estaba como establecido que cuando el pueblo quisiera un rey, debería de ser de un hombre que estuviese y daba las características. Sí, ya venía en la ley todo como iba a ser. Entonces, el pueblo se cansó de estar siguiendo a profetas, entonces, y quiso un rey. Y Samuel se preocupa mucho y va con Dios, y ahí hablar con él, y Dios le dice, mira, tú no te afanes tanto, el tema, a ti no te han rechazado, a quien han rechazado es a mí. A mí es el que me están, porque yo soy el que estoy guiándoles, realmente era Dios el que era su rey, y ahora querían un rey como otros pueblos, ¿verdad? Que es lo que veíamos que platicábamos la vez pasada, que a veces queremos conformarnos a como son los demás pueblos, cuando nosotros somos el pueblo de Dios, y por ende somos distintos a los demás. Y el pueblo de Israel en aquel entonces, que era el pueblo de Dios, ellos dicen, queremos ser igual que los demás, que tienen un rey, que tienen alguien que los guíe, así queremos nosotros. Y el tema no es que querían ser igual que los demás, el tema es que querían rechazar a Dios. Y es lo que aquí Jesús dice, ¿verdad? El que me aborrece a mí, aborrece al Padre. Así es. Y entonces, como tú dices, no puedes tú decir, no, yo a Dios sí lo adoro, a Jesús no. No, es que Jesús y el Espíritu Santo y el Padre es uno mismo, ¿verdad? Entonces, no podemos estar de un lado y del otro a la vez. Es un solo lado nada más. Así es. Y es interesante también lo que pone en el 24, porque a veces sí hay ciertas excusas que queremos poner, pero en el 24 creo que las aplasta todas. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Así es. O sea, ese pueblo escogido
que ya conocía la historia, conocía los mandamientos, como bien dices, ¿verdad? Que se les había revelado a través de profetas y reyes y jueces y hombres, ¿verdad? Todo. A ellos viene todavía Jesús en cumplimiento de esas profecías, se manifiesta y dice, pues ya no hay excusa, ¿verdad? Ya no hay. Ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, increíble, o sea, dices tú, a una persona que ven que realmente cuando se ocupaba que se sanara, sanaban, cuando se ocupaba a lo mejor que se multiplicara el pan, se multiplicaba, que cuando que les enseñaba también cuando tenían alguna duda, alguna pregunta. Entonces, pero ¿cómo puede ser entonces que lo aborrezcan? Y lo veíamos también la vez pasada, es que Jesús no era del mundo. Y al no ser del mundo, entonces el mundo lo aborrece. Viene en consecuencia. Así es. Así es, y aquí está otra vez el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que esté escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y esto pasa, comentábamos en el episodio anterior, pasa de manera externa, pero también pasa de manera interna. Porque Jesús también, pues al final de cuentas, fue aborrecido dentro de su pueblo. A los suyos vino, a los suyos le rechazaron, no lo recibieron. De manera externa por las otras sectas, fariseos, etcétera. Pero al final de cuentas también hubo por ahí un discípulo que, pues también, o sea, traía, como dicen, la brújula desorientada. Sí. Pues también, o sea, esto va a pasar. Y a veces nosotros, dentro de la congregación, andamos aborreciendo la voluntad de Dios sobre algún hermano, andamos aborreciendo la voluntad de Dios sobre algún ministerio, sobre alguna misión, una obra, algo, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, porque al final de cuentas no estamos aborreciendo al hermano, estamos aborreciendo la voluntad del Señor, porque a veces este hermano, esta hermana tenga un llamado, tengan un ministerio que el Señor los ha escogido, y nosotros, como Saúl, ¿verdad? Por envidia, por ego, por lo que sea, terminamos rechazando, aborreciendo, y no nada más eso, metiendo el pie y la zancadilla. Oye, aguas, porque la orden viene de allá arriba, o sea, del Padre. Entonces, debemos de tener cuidado también nosotros mismos. Y al contrario, del otro lado de la moneda, no se nos haga extraño que cuando estemos sirviendo, pues pase eso, ¿verdad? Porque a mismo Jesús, en su mismo pueblo, en la misma sinagoga era rechazado, en el mismo monte era rechazado, en su mismo pueblo, ¿verdad? De donde él era y todos lo conocían. Oh, el hijo del carpintero, ¿a poco Pues es normal también, ¿verdad? Y a veces el rechazo viene de toda una congregación o algo y dices, híjole, otra vez insistiendo, como mencionamos en el capítulo anterior, siendo que tú estás dentro de la línea de la voluntad de Dios y de la doctrina. Tampoco quieras que empaquetar todo ahí. Mira, Chuy me está rechazando. Pues sí, pero pues tú le estás poniendo el pie, ¿verdad? O sea, no, pero es que es una prueba del Señor. Nada, espérate, o sea, sí. Hay que ver. Si estás dentro de esa línea, si estás dentro de la voluntad del Señor, pues es natural y es triste, ¿verdad? Pero pues también a lo mejor va a venir algún cierto rechazo, envidia, y debemos de cuidarnos de eso. Y otra vez, no es contra carne y sangre. Y del otro lado de la moneda, pues no caer nosotros en eso, no ser instrumento también del enemigo. A los demás pensando que estamos en el camino cuando la verdad que a lo mejor estamos en nuestros propios pensamientos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Sí. Cuando era Saulo, él lo hacía en convicción de que, oye, es que estos son blasfemos y son herejes y cómo, ¿verdad? Están faltando a los mandamientos y a Dios, y en esa convicción lo hacía. Ya después, se dio cuenta que estaba mal. Sí. Mal. Sí, no, y también, por ejemplo, el apóstol Pedro, también de repente Pablo lo reprende y le dice, oye, ¿por qué cuando estás con los judíos te portas de una manera, pero estando acá con los gentiles hasta chicharrón de la ramos te la echas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué eres así, verdad? No quieras aparentar lo que no eres. Entonces, ponte la camiseta de Cristo, que es la que hay que defender, no tanto a lo mejor un linaje o una costumbre, sino es Cristo. Entonces, sí, de repente hay que tener cuidado de no perder piso y de repente pues estar nosotros señalando o en vez de o sea, ya estamos del otro lado, señalando al hermano que está realmente en Cristo. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues no se adapta a lo que nosotros como personas queremos, no como cristianos o no como hijos de Dios, sino como personas, ¿verdad? Entonces,
tenemos que estar bien aterrizados, con los pies, como dicen, en la tierra y en la palabra, mejor dicho, Sí. para poder entonces distinguir realmente cómo debemos de ser nosotros y hacer su voluntad. Y es que sí, es interesante porque a veces, bueno, no a veces, o sea, la Biblia es muy clara, el Señor es el que conoce los corazones. Así es. O sea, desgraciadamente nosotros, pues solo vemos lo de afuera, vemos, sí, también, la Biblia establece, por su fruto los conoceréis. Pero, pues es pedirle al Señor, y lo hemos escuchado en predicaciones del pastor, debemos desarrollar discernimiento también. Debemos pedirle al Señor sabiduría, la Biblia es muy clara, que esté falta de sabiduría, pídala. Así es. Y qué bonito pedirla para no ser piedra de tropiezo. A veces queremos para hacer negocios, y qué bueno, pídelo. Pero también se usa para no ser piedra de tropiezo. Se usa para desarrollar líderes, se usa para liderear, y de hecho está el don de presidir también. O sea, el Señor, y a veces nosotros ni exploramos qué don o qué dones el Señor nos ha dado, y podemos empezar a desarrollar gente, a hacer bendición, a hacer de edificación para ellos. Entonces, es algo, ¿no? Y menciono los dones, es otro tema. No, porque es parte del fruto del Espíritu, de lo que hemos estado viendo en este capítulo de Juan 15, de ese pámpano, de ese fruto que se va a dar. Pues el don es un fruto, o sea, es manifestación del Espíritu. Entonces, hay que irte otra vez. Bueno, ¿por qué no sé? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué? Bueno, a ver, verdaderamente ya naciste, ya estás bien pescado, o quieres desarrollar una habilidad simplemente, porque lo que desarrollas va a ser una habilidad, Sí. un talento, lo que sea menos un don, ¿verdad? Que viene de parte del Señor. Entonces, todo va ligado, y aquí el Señor lo dice en el 26, porque estas son palabras de Jesús, inclusive en algunas Biblias vienen en rojo, ¿verdad? Para Así resaltar es. lo que dice el Señor. En el 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y más adelante dice, ¿verdad? Él dará que decir. Así es. No se preocupen que hablar, Él les dará que decir. Exacto. O sea, el testimonio acerca de mí. Entonces, no es aquí una memorización, no. Es donde verdaderamente se manifiesta el Espíritu en tu conducta, en tu proceder, en tu pensar, en tu todo. Para que des testimonio acerca de Él, no para que des un show, no para Claro. que sea algo vistoso. Y a veces donde nosotros buscamos otras cosas y no lo que verdaderamente el Señor nos está ofreciendo, ¿no, Chuy? O sea, Así es. Sí, no, y aquí como menciona también lo que le dice del 25, todo esto es para que se cumpla la palabra que Dios está escrita aquí vaya la redundancia, en la palabra de Dios en la Biblia. O sea, realmente esto que está explicando Jesús a sus discípulos y a nosotros es para que se cumpla toda la palabra que está escrita, ¿verdad? Entonces, y al último termina el 27, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Entonces, lo esencial es que demos testimonio y debe de ser algo como cuando, hablando del mismo fruto aquí de la vid da uvas sin ninguna mortificación, ¿verdad? Sin preocuparse, debo de dar uvas, que espero que se salga uva. Pues no, o sea, lo más normal es que la vid dé uvas. Y ahorita me acuerdo, en la casa yo un tiempo estuve en el patio, sembré una parrita que había comprado y creció y pude así cambiar unas vigas para que se ramificara. qué padre. Sí. De sombrita. Y pues venían las uvas, pero lo que decía al principio del capítulo, que el padre es el labrador, algo que debemos de cuidar eran las plagas, porque se llenaba de gusanos de repente la parra, y el gusano hacía que se marchitara las hojas y pues el fruto en sí. Se afectaba. Entonces, no era nada más tener ahí las vigas y que creciera, sino había que cuidarla, había que echarle, obviamente, que estuviera con agua y limpiarla y cuidar que no hubiera gusano. Yo ese gusano no sabía dónde era, si fuera porque a lo mejor las aves llegaran y dejaran ahí algo o ya la traía la planta, no supe, pero de repente cuando salgo estaba llena de gusanos. Entonces, y eso ya viéndolo acá en la vida espiritual, pues eso es lo que también debemos de cuidar, ¿verdad? No va a ser que de repente pues queremos estar siempre llenos de gusanos, ¿verdad? Entonces, que va a hacer que merme el fruto o que merme el crecimiento. ¿Por qué? Porque no estamos pegados a la vid
sino que estamos a lo mejor de repente pajareando por un lado o por otro, y eso es lo que hay que tener cuidado, de estar siempre, como empezábamos, estar siempre pegados a la vid. ¿Para qué? Para dar fruto. Amén. Así es. Y bueno, pues de esta manera terminamos este capítulo, esperando que sea de bendición, porque es palabra del Señor. Así es. Es palabra que sigue aplicándose, que podemos vivirla, que podemos disfrutarla en nuestro día a día. Y que ya no lo hagamos y todo, pues es otra cosa, ¿verdad? Y por eso lo que mencionaba, a lo mejor es la plaga y por eso no damos fruto. Así es. Pero es la invitación, o sea, vuélvete otra vez, Acércate. tómate de Jesús, como la vid que es, nunca es tarde. Al tomar a Jesús, pues ya estás aceptando al Padre, ¿verdad? Porque, Así es. pues si veíamos que al rechazar a Jesús rechazas al Padre, pues al revés, aceptando a Jesús aceptas al Padre y viene el Espíritu como consolador y el Espíritu de verdad, ¿verdad? Y todo lo que está. Entonces no te pierdas de esta vida que el Señor ofrece, de esta vida nueva, vida abundante, y pues a disfrutarla, ¿verdad? Muchas gracias por haber estudiado con nosotros, haber aprendido más sobre esto, y pues sigue al pendiente de todo el contenido que estaremos pues publicando, ¿no?